Comienza el informativo con Carlos Eduardo Sánchez y Carolina Valladares. Polémica en Brasil porque el candidato presidencial Jair Bolsonaro es el blanco de las críticas por, según sus detractores, usar a los niños para hacer apología de las armas de fuego. El político de extrema derecha, que se muestra a favor de la liberalización de las armas, apareció en un acto de campaña pidiéndole a un niño que disparara mientras imitaba la forma de una pistola con sus manos. Este es el video que ha causado polémica en Brasil. La pieza audiovisual, que fue grabada con un celular, muestra al candidato presidencial Jair Bolsonaro de espalda en una tarima en la Plaza Rui Barbosa, en el centro de Araçatuba. El candidato del Partido Social Liberal lleva en sus brazos a un niño vestido con el uniforme de la policía militar. Su breve conversación con el pequeño, a quien pidió hacer la señal de un arma con el dedo índice y pulgar de la mano, desató la controversia. En el mismo encuentro político, Bolsonaro aseguró que las armas son inherentes al ser humano, ya que, según afirmó, así está recogido en la Biblia. Según sus detractores, esta no es la primera vez que Bolsonaro utiliza niños para hacer apología a las armas. El ultraderechista, que fue paracaidista del ejército, ha propuesto una revisión del Estatuto del Desarme, medida que entró en vigor en 2003 y que prohíbe el porte de armas a los civiles, además de establecer condiciones para su venta. Según los sondeos de intención de voto para las elecciones presidenciales, Bolsonaro se ubica en el segundo lugar con un 22% de apoyo, mientras que el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, preso por corrupción y virtualmente inhabilitado, sigue liderando las encuestas y diseñando su estrategia política desde su celda. Dirigentes del Partido de los Trabajadores lo visitan regularmente en el cuartel general de la policía de Curitiba. Lula sigue siendo tan bueno como antes y está creciendo. Continuará, incluso si tiene que hacer una campaña desde adentro, lo hará y sin ningún problema. Lula estará en nuestros programas de televisión de una forma u otra. Él le estará hablando a la gente de Brasil de una forma u otra. Él será el candidato del pueblo, encarcelado o libre. No tenemos plan B. Luis Inácio Lula da Silva fue condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión por presuntamente haber aceptado renovaciones a un apartamento de lujo por parte de una empresa de construcción a cambio de ayudarle a ganar contratos con la petrolera estatal Petrobras. Una familia hispana busca a un pariente desaparecido. Padre e hijo llegaron a los Estados Unidos procedentes de Colombia con el fin de pasar unas vacaciones inolvidables. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando el adolescente se perdió misteriosamente. Julio Sebastián Muñoz, de 22 años, salió del lugar donde se hospedaba en Nueva York y hasta el momento no hay rastro de su paradero. El estudiante de música sufre de trastorno afectivo bipolar. Julio Muñoz salió de Bogotá, Colombia, el 24 de julio junto a Lionel, su padre. Era un viaje de negocios y también de placer. Su primera parada fue Miami. Y pues allá estuvimos, paseamos, pero habló con una amiga de la universidad que venía para Nueva York a unos conciertos de jazz, le encanta el jazz. Tomó un avión rumbo a la Gran Manzana. Allí se reuniría con una prima. 2 días más tarde salió del lugar. Y madrugó y se fue a las 7 de la mañana. Se llevó un ukelele que tiene, el pasaporte, el dinero, el celular. Desde entonces perdieron contacto con él. Ese día yo le escribía, lo llamaba, nunca contestó. A las 6 de la tarde quedó sin batería y nunca más se supo de él. Julio, quien es un estudiante de música en Colombia, sufre de un trastorno bipolar afectivo. La familia está preocupada porque necesita de medicamentos. ¿Y cuál es su petición en el día de hoy? Que por favor, si lo llegan a ver, si llegan a saber algo de él, que se comuniquen al teléfono mío 786-212-9783. Cualquier información que usted posea referente al joven, no duden en comunicarse con las autoridades. Desde Manhattan, Nueva York, Violeta Bastardo, NTN 24. Y los habitantes de Hawái ya están enfrentando inundaciones severas, apagones y hasta cortes en las carreteras, ello por el acercamiento del huracán Lee. Se espera que el fenómeno se acerque peligrosamente durante el fin de semana, afectando gravemente la infraestructura de la isla. Las autoridades se pidieron a los ciudadanos seguir todas las recomendaciones y tener la mayor precaución.
Las autoridades de manejo de emergencias de Estados Unidos prevén 72 horas de lluvias torrenciales en Hawái. Los efectos del huracán Lane, de categoría 1, se sienten desde este jueves y se extenderán durante todo el fin de semana. Ya se han registrado inundaciones, cortes en el servicio de agua y deslizamientos de tierra. Hay mucha incertidumbre en esta previsión. La duda acá es cuándo comienza a girar al oeste. Si vamos al norte significa que habrá un incremento en la tormenta, mayores impactos del viento y más lluvia. Esperemos que el sistema empiece a girar un poco al oeste más temprano, pero no podemos contar con que eso suceda. Las autoridades han pedido a los ciudadanos por todo medio posible que se mantengan en sus hogares y que una vez pasada la tormenta procedan con cautela ante la posibilidad de daños en la infraestructura que siga en pie. Se espera que haya apagones por tiempo prolongado. Se está moviendo al norte lentamente, a solo 5 millas por hora. Se espera que este movimiento continúe durante el día hasta que haya un viraje al oeste en algún punto del sábado y empiece a acelerar. Seguirá habiendo inundaciones peligrosas en la isla más grande. La amenaza por tormenta tropical o huracán seguirá por las próximas 24 a 36 horas, especialmente en los puntos altos. Se espera que haya inundaciones prolongadas, pues la lluvia podría seguir. Aunque se trata de un fenómeno poderoso con vientos sobre los 120 kilómetros por hora, Lane se mueve lentamente y se ubica a varios kilómetros al sur de la capital de Hawái, Honolulu. Las autoridades creen que no va a tocar tierra, pero hay temor por lo imprevisible de sus efectos. Mientras tanto, ya se ha ordenado la evacuación en partes de las islas de Molokai y Maui. Y Donald Trump pidió al fiscal general Jeff Sessions que investigue los actos de corrupción de sus adversarios políticos. Esto después de que Sessions asegurara que no se dejará influenciar por el mandatario en medio de la investigación por la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales del año 2016. La tensión en la Casa Blanca recrudece tras la condena al ex jefe de campaña del presidente por evasión fiscal y fraude financiero. También por las confesiones del ex abogado del republicano que vincularían a Trump con presuntos delitos electorales. Jeff Sessions. Este viernes culmina la peor semana del mandatario estadounidense Donald Trump desde que entró a la Casa Blanca, según analistas. Creo que el presidente definitivamente se está poniendo nervioso. Creo que esta semana ha mostrado que él es un co-conspirador y un gran caso de violaciones de finanzas de campaña. El mandatario parece estar preocupado al ver que el fiscal general Jeff Sessions no está dispuesto a demostrarle lealtad. En un comunicado del Departamento de Justicia, Sessions afirmó que no se vería influenciado de manera inapropiada por consideraciones políticas. El Departamento de Justicia no será influenciado indebidamente por consideraciones políticas. Jeff, esto es grandioso, lo que todo el mundo quiere, así que mira toda la corrupción en el otro lado, incluyendo correos electrónicos borrados, mentiras y filtraciones de Comey, conflictos de Mueller, McCabe, Strzok, Page, Orr. Excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional pasará 63 meses en la cárcel por información clasificada. Cielos, esto es patatas pequeñas comparado con lo que hizo Hillary Clinton. Tan injusto, Jeff. Doble moral. Los trinos parecen ser un esfuerzo para desviar de la conversación del fallo contra su ex jefe de campaña Paul Manafort por evasión fiscal y fraude bancario y la acusación de su ex abogado Michael Cohen, quien implicó al presidente en un crimen, violar las leyes de financiación de la campaña electoral. Y estos crímenes que el presidente dice que no son crímenes, son violaciones de ley que conllevan 5 años en cárcel por cada violación, por cada transacción. Sessions se alejó de la investigación del fiscal especial Robert Mueller en la injerencia rusa debido a sus propios lazos con Moscú. Está nervioso de que Jeff Sessions se haya recusado de cualquier rol y se esté negando a defenderlo. Bueno, posiblemente su comportamiento criminal también. El Departamento de Justicia ha dicho que un presidente en funciones no debe ser acusado de un delito. Si los demócratas logran tomar el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones de noviembre, el mandatario estadounidense podría tener serios problemas, pues ahí estos podrían iniciar más investigaciones sobre posibles actos de corrupción y también podrían iniciar audiencias para destituirlo. Desde Washington, Emiliana Molina, NTN 24. Estados Unidos canceló la visita del secretario de Estado Mike Pompeo a Corea del Norte ante el escaso avance en materia de desnuclearización. El anuncio fue hecho por el presidente Donald Trump a través de Twitter. La visita había sido coordinada para la próxima semana tras varios días de intercambios hostiles entre ambas naciones, donde Estados Unidos pedía mayores avances y Corea del Norte denunciaba tratos similares a los de un gángster. Trump aseguró que esperará a resolver primero la disputa comercial con China tras la imposición mutua
mutua de tarifas a sus productos para discutir más tarde el tema con el líder Kim Jong-un, a quien envió sus saludos más cordiales. Le he pedido al secretario de Estado Mike Pompeo que no vaya a Corea del Norte en este momento porque siento que no estamos haciendo suficiente progreso con respecto a la desnuclearización de la península coreana. El secretario Pompeo espera ir a Corea del Norte en el futuro próximo, posiblemente después de que nuestra relación comercial con China sea resuelta. Quisiera enviarle mis saludos más cálidos y respeto al presidente Kim. Espero verlo pronto. Adicionalmente, debido a nuestra más fuerte estancia económica con China, no creo que estén ayudando con el proceso de desnuclearización como lo estaban haciendo antes, a pesar de las sanciones de Estados Unidos en lugar. Las redadas de ICE y la política de tolerancia cero del presidente Donald Trump, de que mantiene separadas a cientos de familias inmigrantes, habría puesto en problemas a los dueños de los restaurantes. Propietarios de establecimientos en Los Ángeles se quejan por la falta y escasez de cocineros y meseros. La política migratoria del presidente Donald Trump está afectando a los restaurantes angelinos. Cada vez es más difícil encontrar cocineros, meseros y ayudantes que tengan documentos legales. Ese es el caso de Francisco Jiménez, dueño del restaurante La Cabañita. Nosotros tenemos que estar buscando que ahora tengan papeles, ¿no? Entonces, antes no. Ahora sí, todos tienen que tener papeles. Y yo aquí a muchos de ellos, antes yo les trataba de conseguir sus papeles, ¿no? Para que pudieran trabajar con papeles bien. Las redadas de ICE en restaurantes han asustado a la gran mayoría de inmigrantes que siempre iniciaban su sueño americano trabajando en el sector de la comida. Anteriormente era muy fácil que un restaurante patrocinara a un empleado para que consiguiera sus documentos legales. Ahora esto es casi imposible. Ya no hay manera de un patrón no puede pedir un empleado porque la persona en cuestión tiene que salir al consulado de los Estados Unidos en el extranjero. Cuando uno salga, entonces va a enfrentar un castigo de 10 años. El temor de los inmigrantes no solo ha creado desempleo, sino que podría hacer que muchos restaurantes cerraran, pues no hay americanos que hagan el trabajo que hacen los hispanos. Ya no están yendo a trabajar porque tienen miedo, de tal suerte que los que están pagando los platos rotos con esta política extremista contra los inmigrantes de cero tolerancia por la administración Donald Trump, bueno, son los empresarios, los dueños de los restaurantes donde se vende alimento a los consumidores. Según los restauranteros, este verano que está por terminar fue una prueba difícil y creen que el tema va a empeorar. Desde Los Ángeles, Mauricio Cárdenas para NTN 24. Tensión política en Argentina. Este viernes las autoridades judiciales llevaron a cabo un operativo de allanamiento en otra de las propiedades de la expresidenta Cristina Fernández. Los agentes de la Policía Federal integrantes de la prensa fueron agredidos por seguidores de la exmandataria tras 6 horas de diligencia. Fue suspendida y se retomará en la mañana de este sábado. Se trata de una casa de campo en la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz. Hasta allí llegó una delegación encabezada por policías federales, pero al igual que con los allanamientos del jueves, los funcionarios públicos fueron recibidos con improperios por parte de seguidores de Cristina Fernández. Las autoridades notificaron a los representantes de la también senadora sobre la inspección, operativo que tiene por objetivo recabar pruebas sobre si Fernández de Kirchner está involucrada en una red de sobornos que se registraron durante su gobierno. Durante la diligencia, los integrantes de la prensa también fueron agredidos. Quería que la policía, que hay tanto... Entre tanto, en Buenos Aires, capital de Argentina, donde se llevó a cabo la primera diligencia, hubo manifestaciones a favor de la exmandataria. Fue la única que nos dio derecho, que nos dio trabajo, nuestros hijos tenían colegio y teníamos un futuro por sobre todas las cosas. Hasta el momento no se han conocido mayores pormenores de los resultados de estos allanamientos. Entre tanto, mientras avanzan las investigaciones, Cristina Fernández espera en el apartamento de su hija en la capital argentina. El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a confiscar propiedades y dineros pertenecientes a quienes serían testaferros del madurismo, acusados además de lavar alrededor de 1.200 millones de dólares provenientes de fondos de la corrupción en Venezuela. La mayoría de las propiedades congeladas se encuentran ubicadas en exclusivos sectores del sur de la Florida. Al menos 17 lujosas propiedades estimadas en cerca de 30 millones de dólares, varias de ellas ubicadas en las zonas más selectas de Miami, fueron congeladas por la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, desde donde se lleva el caso de los 9 acusados por conspirar para lavar millones de dólares de PDVSA. Dentro de los bienes incautados se encuentra un departamento ubicado en la exclusiva Torre Porsche en el área de Sonny Isles, unidades que van desde los 4 a los 10 millones de dólares.
También 3 unidades de un mismo edificio en la 225 y la 27 calle, a metros de la playa, en pleno corazón de Miami Beach. El apartamento 619 del edificio Icon, ubicado en pleno sector financiero de Miami, en el área de Brickell. Un lote y 3 lujosas viviendas en el área de Coco Plum, al sur de Miami, también fueron incautadas. Se presume que una de estas mansiones sería propiedad del presunto testaferro de los hijastros del gobernante venezolano Nicolás Maduro. El lavado de dinero de fondos obtenidos por corrupción en Venezuela es un problema creciente que no se detiene. Es un problema bastante grande, no solamente por el ingreso de este dinero, dineros digamos que cuestionables al sistema inmobiliario, pero también porque tienen un efecto social, o sea, suben los precios. Miami en este momento es una de las ciudades más caras en cuanto a finca raíz. Esta red de empresarios y exfuncionarios del régimen de Maduro fueron acusados de conspirar para lavar más de 1.200 millones a través de la estatal PDVSA y del régimen cambiario del país. Entre los acusados se encuentran también 2 exfuncionarios de alto rango de PDVSA que habrían recibido sobornos. Las autoridades federales de los Estados Unidos ya tienen en su poder cerca de 45 millones de dólares y es importante destacar que las propiedades serían confiscadas si los individuos a quienes se les han congelado estos predios resultan culpables de las acusaciones. En la información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Se cumplen 17 días de la detención del diputado venezolano Juan Requesens y sus familiares denuncian la violación sistemática de sus derechos humanos. El Servicio Bolivariano de Inteligencia no ha permitido que pueda ser asistido jurídicamente por sus abogados. Juan Guillermo Requesens no solo es padre del parlamentario Juan Requesens, también es médico. Exige una evaluación inmediata con los especialistas que decida la familia. Simplemente como padre y como médico exijo que mi hijo sea evaluado por los médicos que yo decida como familiar, que la familia decida, no me van a imponer a nadie. Porque desde el momento en que fue la desaparición forzosa, y sigue, porque lo que él fue víctima y mi hija de una desaparición forzosa, no hemos sabido nada de él, donde se violentaron todos sus derechos, donde se violentó su condición, ese privilegio como diputado con inmunidad parlamentaria. Y debo decir, Juan sigue siendo diputado de la Asamblea Nacional y con su inmunidad parlamentaria intacta. Juan Requesens es paciente bariátrico. Su médico, el doctor Ricardo Alfonso, aseguró que el diputado, mientras no reciba el tratamiento adecuado, su vida está comprometida. Estos pacientes, insisto, son pacientes inmunocomprometidos. Los pacientes inmunocomprometidos, si no son bien tratados, pueden morirse, pueden fallecer. 17 días han pasado de lo que han considerado un secuestro hacia el diputado Requesens. Sus colegas parlamentarios entregaron un informe detallado de las violaciones a sus derechos ante la Nunciatura Apostólica. Esta violación flagrante a la Constitución que se está dando hoy en Venezuela. Porque no se trata solamente de un diputado, se trata de que esto es una muestra fehaciente de cómo en Venezuela se mal utilizan las instituciones para recubrir con manto de legalidad acciones absolutamente políticas, para cubrir con manto de sentencia, con mando de órdenes judiciales, decisiones y acciones absolutamente arbitrarias y que van en contra de todos los preceptos constitucionales y sobre todo que van en contra de los derechos humanos. Lo que ha sucedido con Juan no es más que una violación de los derechos humanos reiterada hacia él, hacia sus familiares. El diputado Juan Miguel Mateus pidió la liberación inmediata del diputado Requesens, también que sea reincorporado a sus funciones como representante del pueblo del Táchira. Es que la solidaridad internacional es definitiva. Hemos acudido a múltiples instancias de protección de derechos fundamentales para pedir no solo que se proteja la libertad personal, la integridad personal del diputado Juan Requesens, sino que se le permita reintegrarse cuanto antes al ejercicio de su función parlamentaria, y creo que eso, como decía el diputado Medina, comienza con una voz muy en firme el día de hoy ante la Nunciatura Apostólica. Este informe será llevado a las distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como también a las embajadas que hacen vida en Venezuela. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Un alivio en medio de la incertidumbre, esto fue lo que recibieron los migrantes venezolanos este viernes en Ecuador. Una jueza amplió por 45 días el plazo para que los venezolanos puedan ingresar al país sin necesidad de presentar el pasaporte.
Este es el momento posterior a que la jueza Judith Naranjo aceptara una acción cautelar contra la determinación del gobierno de Lenín Moreno que exige a los venezolanos la presentación del pasaporte vigente para ingresar al país. La jurista señaló en la resolución que la medida del Ejecutivo iba en contra de los tratados internacionales suscritos por el país. Según la sentencia, en el plazo otorgado, el Ministerio de Movilidad deberá crear un plan integral para regular el flujo migratorio de venezolanos. Y mientras unos celebran la decisión de la justicia ecuatoriana, para miles de venezolanos se agota el tiempo para cruzar la frontera entre Ecuador y Perú antes de que empiecen a regir las medidas de control. Un aumento considerable en el flujo migratorio se vivió hoy en los pasos de Tumbes y Huaquillas. Todos buscan una vida estable en el Perú, donde deberán tramitar el permiso temporal de permanencia para residir y trabajar legalmente. Algunos llegan a reencontrarse con sus familias, otros tendrán que buscar un lugar donde vivir, donde dormir. Unidas. 7 meses. Hoy cumplo 7 meses que no la veía. Hoy para esta madre venezolana valió la pena dejar su país y buscar un futuro mejor para ella y su familia en Perú. Fue largo. Un hogar y alimento diario es lo que puede ofrecerles con el trabajo que consiguió. Para Araceli Pocaterra, dejar su amada Venezuela no fue fácil. No es porque queramos y no. Estamos aquí por necesidad. Por necesidad. Porque allá no estamos muriendo. Allá no se come bien. Allá no se come bien. ¿Y de qué te sirve enviar? Como te estoy diciendo, si no se consigue. Su realidad contrasta con la que viven miles de sus compatriotas a quienes se les agota el tiempo para entrar a Perú antes de que empiecen a regir las nuevas medidas migratorias. Este grupo de venezolanos partió de Tulcán, Ecuador. Recorrieron varias carreteras. Algunos conductores los ayudaron durante el camino. Pero no fue fácil. Para María Ángela Ascano, el recorrido ha sido duro. El cansancio es evidente, pero no desiste. Dejó un hijo en Venezuela y tiene la esperanza de que el bebé que espera pueda nacer en Perú. No comía, ya había adelgazado mucho, tengo un embarazo de 2 meses, entonces tengo que pensar en mi hijo que tengo allá en Venezuela, mandarle platica porque allá sobrevive el que está allá, el que le manda de afuera para adentro. Como ella, muchos esperan poder tramitar el permiso temporal de permanencia para residir y trabajar de manera legal. Así se veían los pasos migratorios entre Ecuador y Perú este viernes. En Huaquillas y Tumbes, las autoridades esperaban el ingreso de entre 1.500 y 3.000 venezolanos, cifra que podría ser aún más alta. Necesitamos realmente ayuda del país de Perú y esperemos que nos tiendan con la mano, que nos esperen con la mano abierta. Pues. Cansados, con hambre, pero con la esperanza intacta, agradeciendo a todo aquel que les brinda ayuda, ropa o comida. Todos buscan lo que les arrebató el régimen de Nicolás Maduro, calidad de vida. Se me murió una niña de nutrición, se me murió de 3 meses. Quiero tener un trabajo y una mejor economía para mis hijos. El gobierno de Ecuador abrió un corredor humanitario para ayudar a los venezolanos que permanecían en tránsito. Dispuso de varios buses que los llevaran a territorio peruano y en los pasos fronterizos organizó junto con la Cruz Roja carpas para atender a los niños con juegos e incluso que funcionan como una guardería, con personal médico y autoridades para atender cualquier emergencia. Para los que permanecen en territorio brasileño tampoco ha sido fácil. Dejaron sus hogares y algunos permanecen en las calles, a merced de aquellos que los quieren atacar y sobreviviendo de las ayudas que le brinda la gente. Lo único que le pido a Dios es que consigamos trabajo. Con uno trabajando uno puede guardar y tener para llevar para uno. Las dificultades, bueno, son fuertes porque estamos en la rúa. Vivimos en la calle y está fuerte la situación, ¿sí? Por los nenes. Y, wow, nosotros tenemos que conseguir, buscar para que ellos puedan comer y nosotros poder comer. Nadie escapa de la crisis. También llegó a los pueblos indígenas. 426 miembros de la etnia Guaraos fueron acogidos en albergues. Sobreviven en duras condiciones. Pese a ello, se niegan a regresar a Venezuela. Extrañan a sus familias, la patria, la que llevan en el corazón, pero la que por ahora deben dejar. Y vamos ahora a Bolivia. Este viernes los profesores tomaron las calles y realizaron también un paro de actividades.
Esto en rechazo a la supuesta intención del gobierno de Evo Morales de incorporar a maestros venezolanos en el sistema educativo del país. Piden respeto al derecho al trabajo de los bolivianos. Venezolanos busca pegas. Venezolanos busca pegas. El que no trota es venezolano. El que no trota es venezolano. Son maestros urbanos de Bolivia que ven sus fuentes de empleo en riesgo. Denuncian que el Ministerio de Educación pretendería incorporar en las planillas del sector a al menos 6.000 profesionales venezolanos. No lo permitirán, dicen. El gobierno pretende incorporar docentes venezolanos, becarios que han estado en esa ciudad para vulnerar nuestros reglamentos del escalafón con la pretensión de declarar profesión libre. Tenemos en este momento 15.000 maestros egresados de las normales quienes están sin fuentes laborales. Por eso estamos exigiendo al gobierno ítems de nueva creación. Desde el Ejecutivo desmintieron tal posibilidad. Aclaran que son becarios, 64 bolivianos, no 6.000, quienes recibieron formación en Venezuela y retornaron al país. Pese a esta explicación, maestros recuerdan que para ejercer esta función deben cumplir con los estudios en la institución establecida en suelo boliviano. Opositores se suman a los cuestionamientos. Nosotros también asumiremos algunas medidas en defensa, primero, del magisterio boliviano y en defensa también de la soberanía de nuestro país, porque no podemos estar al servicio de otros profesionales que obviamente estarían desplazando a nuestros profesionales, principalmente a los profesores bolivianos. Oficialistas destacan que cualquier incorporación en fuentes laborales cumplirá las normas establecidas en el país. Recuerdan el respeto a los derechos fundamentales, en este caso el derecho al trabajo. Un boliviano, cuando se profesionaliza o estudia en el exterior, pues tiene todo el derecho de trabajar aquí en su país. Me parece un acto un poco no adecuado y discriminatorio de parte de algunos dirigentes, bueno, que quieren restringir sus derechos a las hermanas jóvenes o profesionales que, bueno, por las circunstancias de la vida seguramente han tenido que estudiar en el exterior. Por esta movilización correrán descuentos. Desde el Ejecutivo calificaron la protesta como política y el Ministerio de Trabajo aplicará el día no trabajado, día no pagado. Desde La Paz, Bolivia, Paola Cuentas en el informe para NTN 24. En México, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador confirmó que el Ejército y la Marina continuarán haciendo labores de seguridad pública. Ello a pesar de las críticas que hacía a su propio partido político cuando era en oposición. El próximo gobierno ya trabaja en las futuras estrategias en materia de seguridad, por lo que se plantea el unir muchas corporaciones. Por el momento, ni el Ejército ni la Marina abandonarán las calles. Se van a agrupar con el propósito de garantizar la seguridad pública, las instituciones y las corporaciones policíacas. Va a haber coordinación. No voy a delegar esta responsabilidad. La voy a atender de manera personal. Va a haber, en ese sentido, mando único. El presidente electo criticó la estrategia que se implementa actualmente y lamentó que las corporaciones con las que ahora se cuentan en materia de seguridad no funcionen. La Policía Federal no está preparada para sustituir lo que hacen actualmente los soldados y los marinos. Siendo realistas, no se ha podido consolidar a la Policía Federal. No se avanzó. El futuro gobierno ve la necesidad de generar una nueva corporación que sea la encargada a nivel nacional de garantizar la paz y tranquilidad en el país. Va a ser un proceso para que en el mediano y largo plazo ya tengamos una Guardia Nacional capaz de garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Sería muy irresponsable de mi parte
decir que regresan los soldados a sus cuarteles, los marinos a sus cuarteles y dejar a la gente en estado de indefensión. A unos meses de una nueva administración que buscará nuevas reformas y desechar algunas otras, ahora intentará, como otros gobiernos, un giro en la seguridad del país, con una nueva corporación, la Guardia Nacional, así como lo intentara Enrique Peña Nieto con su gendarmería, pero nuevamente se olvidan de fortalecer el sistema de justicia. Desde la Ciudad de México para NTN 24, David Romero. Brote de cólera en Chile. Al menos 13 personas han sido afectadas por esta enfermedad. Desde el Ministerio de Salud indicaron que continúan estudiando el origen de este contagio, por lo que hicieron un llamado a la población muy importante a intensificar los protocolos de higiene, especialmente en la manipulación de alimentos. A primera hora de este viernes, el Ministerio de Salud de Chile confirmó la situación sanitaria que enfrentan, luego de que algunos centros médicos de la región metropolitana reportaran varios casos sospechosos de cólera. Queremos informarle que se han notificado 13 casos de cólera no toxigénico, de los cuales 7 de los casos han sido confirmados positivos. Es muy importante resaltar que este es el cólera no toxigénico, significa que no es epidémico. Las autoridades sanitarias del país además realizaron un llamado a la ciudadanía para que implementen con rigurosidad todos los protocolos de higiene. Estamos llamando a la población a que se tomen todas las medidas que habitualmente se toman para prevenir las infecciones gastrointestinales. Estos son cuadros digestivos principalmente que han consultado en distintos consultorios y en distintos servicios. Desde el Colegio Médico de Chile manifestaron su preocupación por esta situación y señalaron estar dispuestos a apoyar todas las indicaciones que sean emitidas por las autoridades sanitarias del país. Todos ustedes han visto que esto no lo teníamos hace muchos años en el país, ha llamado mucho la atención de los infectólogos. Esto requiere estrategias de salud pública que son de la máxima instancia y recordemos también cómo se hicieron en los 90, todo el tema del lavado de alimentos, del manejo de aguas y de poder bloquear que este brote se siga expandiendo. En Chile se registran en promedio 4 casos de cólera al año. Sin embargo, en los últimos 2 meses esta cifra se ha triplicado, lo que llevó al Ministerio de Salud a tomar medidas de manera inmediata. Las autoridades sanitarias en Chile continúan el monitoreo de cada uno de los pacientes afectados por esta enfermedad. Soy Juan Pablo Monsalve, este es un informe para NTN 24 desde Santiago de Chile. El gobierno de España aprobó la exhumación del dictador Francisco Franco mediante un decreto. Sin embargo, aún falta que la medida sea ratificada, de hecho, por el Congreso de los Diputados. Se trata de un hecho considerado histórico y que reclaman familiares de los fallecidos durante el régimen de Franco, al considerar como una ofensa que el militar esté sepultado en el mismo lugar que las víctimas de su dictadura. El Consejo de Ministros del gobierno español aprobó la exhumación del dictador Francisco Franco. La vicepresidenta de la administración de Pedro Sánchez informó que fue avalado un decreto que busca modificar 2 puntos de la Ley de Memoria Histórica, con lo que podrían sacar y trasladar los restos del ex general que lideró la dictadura desde 1936 hasta 1975. Para proceder a uno de los contenidos principales y, por supuesto, preferentes de la Ley de Memoria Histórica, que es exhumar los restos del dictador Francisco Franco del lugar donde están las víctimas de la contienda. Según el gobierno y organizaciones sociales que por años han presionado por la exhumación, la razón para hacerlo es que Franco está sepultado en el mismo lugar donde fueron enterradas víctimas de la dictadura. El sitio donde se encuentran los restos es el mausoleo El Valle de los Caídos, a 50 kilómetros de Madrid. De manera completamente inasumible para una democracia madura como la nuestra, una tumba de Estado en un lugar público del patrimonio del Estado supone incumplir la prohibición del enaltecimiento del franquismo y de la propia figura de Franco y la falta de respeto y de paz a las víctimas que allí están enterradas. Aún falta que la Cámara de Diputados avale el decreto del Ejecutivo para que la decisión proceda.
La votación está programada para la segunda semana de septiembre. La prensa local señala que es previsible que la medida, que ha recibido respaldo de distintas bancadas políticas, sea aprobada. De ser así, la familia de Franco tendrá 15 días para decidir a dónde trasladará los restos del dictador que falleció en 1975. En caso de que no se pronuncien o rechacen mover el cadáver, el gobierno fijará su destino. Irlanda recibirá al Papa Francisco en medio de los escándalos de abusos sexuales que sacuden a la Iglesia Católica. El Encuentro Mundial de las Familias, un evento que se celebra cada 3 años, servirá el escenario en Dublín para la visita del pontífice. Desde el siglo V, cuando San Patricio comenzó a convertir al cristianismo a los irlandeses, hasta gran parte del siglo XX, la Iglesia Católica dominó la vida pública y política de los ciudadanos de esa nación. Sin embargo, con el paso del tiempo y en gran parte debido a los cientos de escándalos de abusos sexuales por parte de sacerdotes y religiosos, Irlanda se ha convertido en una sociedad más secular y menos conservadora, donde ya no hay temor al Vaticano o al clero. El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, un político abiertamente homosexual, explica el cambio de la influencia de la Iglesia en Irlanda. La relación con la Iglesia ha cambiado, principalmente debido a tantas revelaciones que han ocurrido en torno al abuso sexual infantil, por ejemplo, pero también a algunas de las instituciones que fueron administradas por la Iglesia Católica en el pasado, a veces por su cuenta y a veces en cooperación con el Estado. Y eso ha hecho que la gente, creo, mire a la Iglesia Católica de una manera diferente. El Papa ha prometido reunirse con algunas de las víctimas de abusos sexuales por parte del clero. Igualmente ha pedido disculpas por lo ocurrido. No obstante, la gran mayoría de víctimas reclama algo más que el arrepentimiento. Pide que se investiguen los abusos. Es un mecanismo, es un sistema, es exactamente lo que es un sistema global y ha causado mucho dolor en Pensilvania. Es sistemático y es muy sofisticado. Es sofisticado. Ha costado mucho dinero cubrir los miles y miles y miles de casos de abuso sexual en nombre de Cristo. Ha tomado mucho dinero en cubrir a tanta gente, a tantas personas involucradas, en cubrir a estos obispos. Se espera que cerca de 500.000 personas participen de las misas y homilías que el Papa Francisco dará durante su visita de 2 días a Irlanda, la primera de un pontífice en casi 40 años. En Australia, Scott Morrison juró como nuevo primer ministro tras la renuncia de Malcolm Turnbull. Recibió el cargo tras una semana turbulenta con la salida del poder de su antecesor, la renuncia de 13 ministros y el cierre del Parlamento durante una semana. Turnbull se vio obligado a dimitir en medio de una pugna interna del partido gobernante liberal, principalmente por desacuerdos en políticas sobre el cambio climático. Desde el año 2007, ningún primer ministro australiano ha concluido su mandato, que es de 3 años. Y hasta aquí un día más el final del informativo en NTN 24, el canal de las Américas. Que tengan una muy feliz noche. Sigan informados por Twitter, por supuesto en nuestra cuenta que es @NTN24 y recuerde que puede consultar todas las noticias que están en nuestro portal web www.ntn24.com.